Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Ugarte, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación, un video presentación sobre la semiótica audiovisual cinematográfica. Y es que la semiótica es la ciencia de los signos. Esta fue la primera premisa de Ferdinand de Saussure, lingüista ginebrino, que sentó las bases de esta disciplina. Él considera que la lingüística es una parte de la semiología, la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, y define como tarea del lingüista determinar por qué la lengua es un sistema especial de signos dentro del conjunto de hechos semiológicos. La semiótica cinematográfica se basa en la teoría de los signos y símbolos y de igual forma busca comprender cómo se construyen y transmiten significados en el cine, así como también examina diferentes elementos visuales como los planos, la composición de imagen, los colores, la iluminación y los elementos auditivos como la música, los efectos de sonidos y el diálogo. Para la semiótica, toda película es un enunciado discurso, específicamente un enunciado audiovisual. Por esa razón, supone siempre a alguien que enuncia el yo implícito y a alguien que recibe el enunciado, el tú implícito. El primero es denominado enunciador y el segundo enunciatario. Esta categoría es universal a todo discurso, ya sea que hablemos de pintura, literatura, publicidad, cine, arte, entre otros. Por su parte, los análisis semióticos cinematográficos han tomado cada vez más relevancia por la cantidad de elementos que los directores suelen integrar durante el desarrollo de las historias, siendo estos, en muchos casos, los aspectos que pueden lograr definir y generar un desenlace en las mismas. Por lo tanto, la audiencia ha sido capaz de reconocer y estudiar cada uno de los elementos que se muestran en la pantalla, teniendo en cuenta que estos pueden ser de gran relevancia sin importar la duración de la producción. Cada una de estas características estéticas, sintácticas, semánticas y rítmicas son las que forman junto al lenguaje cinematográfico el metraje final. En el cine o en el séptimo arte, los signos y símbolos pueden tener diferentes niveles de significados, como por ejemplo, un objeto o un gesto puede tener un significado literal, pero también un significado simbólico o metafórico. La semiótica cinematográfica se ocupa de analizar estos diferentes niveles de significado y cómo se relacionan entre sí. Otra parte que tenemos es la estética del cine. Esta ha sido entendida alternativamente como los contenidos filosóficos en el cine, en este arte, el pensamiento que se expresa cinematográficamente, la filosofía implícita en los directores, el análisis de secuencias, la semiótica del cine, la retórica del cine, la narratología cinematográfica, la teoría del cine, la teoría de la adaptación, el estudio del sonido en el cine, la cinematografía, la teoría del montaje, la teoría también de la puesta en escena, la teoría de los géneros o la dimensión ética a través de la forma cinematográfica. Según los autores Aumont Vergala, Maria y Vernet 2005, plantean que la estética del cine como disciplina filosófica corresponde al conjunto de las artes en donde el filme contiene plasmado de manera implícita una supuesta idea de lo bello como mensaje artístico, teniendo en cuenta los aspectos del gusto y del placer tanto del espectador como del teórico. Tenemos los campos estéticos y sus elementos. A campo nos referimos con el resultado del encuadre de la cámara, aquella imagen que está limitada en su extensión por el cuadro. Es un fragmento del espacio seleccionado simbólicamente. La luz es un elemento fundamental en la composición, principalmente por su capacidad para determinar el significado de una imagen y para expresar emociones. Ya vamos a dar unos ejemplos a continuación sobre el color, que éste proporciona mayor adecuación de la imagen a la realidad, ya que el mundo es en colores, pero al mismo tiempo brinda una más amplia libertad para el juego creativo, ya que el cine también busca su propia coherencia y por ello en ocasiones manipula el color alejándose del realismo. Ambos elementos forman la arquitectura de luces, sombras y tonos de las imágenes. Su uso, según sea efectista o realista, influye sin duda en la belleza del film.
el carácter que le imprime el creador y a la postre en la promoción de determinadas emociones en el espectador. En la siguiente lámina tenemos dos cuadros respecto al color, donde encontramos que depende del color tenemos un efecto. Por ejemplo, blanco, pureza, limpio, nítido, alegría. Verde, fresco, en crecimiento, joven, esperanza, paz y bienestar. Y otra donde depende de la tonalidad y el tipo de color tenemos el efecto. Colores claros atraen la mirada con mucha más fuerza que los oscuros. Colores cálidos dan impresión de proximidad, sensaciones intensas y vitales como rojo, amarillo, naranja, por ejemplo, y así cada uno de ellos. Por otra parte, tenemos los códigos cinematográficos o los mensajes, que son los elementos presentes en todo producto audiovisual. Comprenden la imagen, el sonido, las gráficas, entre otros. También es conocido como el lenguaje audiovisual, el cual tiene como objetivo comunicar ideas o sensaciones ajustándolas a la capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas. El análisis de estos códigos trata de explorar el lenguaje audiovisual, el cual permite la diferencia entre las distintas obras fílmicas, basadas en componentes como imagen, sonido, puesta en escena, narración y montaje. Dicho análisis puede realizar el estudio de todos los componentes, de varios o incluso de solo uno de ellos. Dentro de estos códigos tenemos varios tipos. Algunos de ellos son el código estilístico. Este código regula la identidad y reconocibilidad de objetos como pertenecientes al estilo de un autor. También incluyen la composición fotográfica y la incorporación de la acción como una cadena cronológica causa-efecto de los acontecimientos que ocurren en una duración y espacio dado. Tenemos el código antropológico cultural. Estos códigos se absorben con la educación recibida al nacer e incluyen el código perceptivo, los códigos de reconocimiento y los códigos icónicos, con sus reglas para la transcripción gráfica de los datos de la experiencia. También abarcan las combinaciones de la imagen, gramática del cuadro, reglas de montaje y códigos de las funciones normativas. Códigos visuales. Estos están relacionados con la capacidad del espectador de reconocer objetos, personas, animales o cosas. También incluyen los códigos de iluminación, que organizan los diferentes usos de la luz en la composición de un cuadro. Y el código Hays. Este fue un código de producción cinematográfico que determinaba en las producciones estadounidenses, con una serie de reglas restrictivas, censura, lo que se podía ver en pantalla y lo que no. Fue creado por la Asociación de Productores Cinematográficos de los Estados Unidos en 1930 y describió lo que era considerado moralmente aceptable. Partes del film. Tenemos el guión, que es el documento que contiene el argumento de la pieza. Asimismo, contiene la secuencia de las acciones que serán filmadas y la descripción del conjunto de otros elementos formales del cine. Especifica cuestiones relacionadas con las tomas, el sonido, la iluminación y el montaje, que también podemos describir la toma, porque esta representa la secuencia de la imagen y el sonido capturado por la cámara de manera continua, sin importar cuánto dure. Puede durar mucho. A su vez, la toma se constituye a partir de otros tres elementos: el encuadre como una magnitud de proporciones respecto a lo que se filma, el ángulo de la cámara y finalmente los movimientos que ésta realiza. Sonido. Refiere las técnicas e instrumentos que se utilizan para producir, capturar y editar sonidos. Como tal, incluye todos aquellos que se prevén en el guión cinematográfico, tanto naturales como elaborados artificialmente o añadidos mediante el proceso de edición, que son necesarios para el film. La iluminación, al igual que en el caso del sonido, la producción de fotografía en el cine constituye un aspecto fundamental. Se trata de la tarea de iluminar o producir elementos lumínicos que confieren el aspecto visual requerido para las tomas. Esto comporta una serie de procesos y pruebas de ajustes necesarios para alcanzar el aspecto final de la imagen. Al igual que los colores, la iluminación también tiene características diferentes: los ángulos, las luces naturales, artificiales, entre otras.
El montaje y la edición. Estos elementos respectivamente hacen alusión a la creación de sentido narrativo y al tratamiento del material filmado. En este sentido, el montaje es considerado como el lenguaje propio del cine, mientras que la edición se constituye como un proceso técnico en el que el material crudo se ajusta a los requerimientos de calidad y sentido de la pieza. Las funciones sintácticas, según el autor Königsberg 2024, lo define como un tipo de montaje que une los planos en virtud de alguna idea o tema más que en atención al desarrollo narrativo. Este tipo de montaje funciona sin entender relaciones temporales espaciales, creando en su lugar un concepto intelectual para el espectador que le permite unificar el montaje. Por lo tanto, función sintáctica se puede definir como todos aquellos efectos de puntuación y marcaje, los cuales consisten en unir o en su defecto desunir todos los planos a partir de una idea principal a llevar a cabo para efectos de la producción audiovisual. La función semántica, por su parte, tiene como objetivo proporcionar al espectador un desvínculo de la parte narrativa de la diégesis denotada con un objetivo inicial, de modo que a través de la puesta en práctica de sus sentidos pueda dar relación a las escenas del film y establezca un completo entendimiento de lo presentado. Según el autor Königsberg 2004, sostiene que es una característica inmersa en el proceso del montaje en sí, porque busca connotar algo más allá que el propio proceso mecánico del montaje en función de la narración, de manera que es un alusivo a la función semántica, denominándolo el montaje expresivo. Las funciones rítmicas. Aumont, Vergala, Marie y Bernet 2005 presentan el ritmo fílmico como la superposición y combinación de dos tipos de ritmo completamente heterogéneos. El primero denominado ritmos temporales, los cuales han encontrado un lugar en la banda sonora. Por último, los ritmos plásticos pueden resultar de una organización de las superficies en el cuadro, de la distribución de intensidad luminosas, de los colores, entre otros. La función rítmica del montaje abarca el aspecto sonoro y visual, los cuales se complementan y cuyo objetivo es acelerar o disminuir la velocidad alta, baja o media de ciertos fragmentos de la película para así generarles a los espectadores las emociones que se requieran. Y hemos llegado a la conclusión. Si bien la semiótica audiovisual cinematográfica se enfoca en analizar los signos y símbolos presentes en el cine, así como su significado y cómo se comunican con el espectador. A través de esta disciplina podemos entender cómo se construye el lenguaje cinematográfico y cómo se transmiten mensajes y emociones a través de la imagen y el sonido. La semiótica cinematográfica nos brinda la capacidad de analizar los distintos niveles de significado en una película, desde los elementos visuales como los colores, planos, escenas, incluso la iluminación, hasta los gestos de los actores y el contexto histórico en el que se pueda desarrollar una historia. Estos signos y símbolos se combinan en un sintagma audiovisual con una intención y traducción específica. Mediante el análisis semiótico podemos interpretar y extraer conclusiones sobre el tema principal de una película. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación puede ser subjetiva y que cada espectador puede tener su propia comprensión y perspectiva o conclusión sobre una obra cinematográfica. En conclusión, la semiótica audiovisual cinematográfica nos proporciona herramientas para analizar y comprender el lenguaje del cine, así como para interpretar y extraer conclusiones sobre el significado y los mensajes transmitidos en cualquier film, en cualquier película. Y hasta aquí mi video presentación. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.